ahí escondido y sin atreverme, preocupándome por los demás y con el miedo por el que muchas gracias por estar aquí. Pero te vi como que un regalo. Elegí una canción que habla un poco de valorar las cosas pequeñas que tiene la vida, ¿verdad? Porque a veces las cosas simples son las que más valor tienen. A veces esperamos mucho de la vida y en realidad son las cosas sencillas las que llenan nuestro corazón. Estoy con el corazón a mil porque la verdad que después de haber escuchado a los testimonios de estas madres y de haber escuchado a Ray, pues me he emocionado bastante y he visto que muchas de vosotras también estabais bastante emocionadas. Entonces, bueno, voy a tratar de no emocionarme más y poder hacer lo que he venido a hacer, que es dar mi testimonio como madre y hablarles un poco de estrategias prácticas que puedan agregar a su día a día para manejar la conducta de sus hijos desde el plano de la disciplina positiva, que es a lo que me dedico en este momento. Bueno, mi nombre es Lucía Barbeito, como saben, para los que no me conozcan, hay personas que me conocen, pero hay personas que no me conocen. Y bueno, en la siguiente diapositiva elegí esta imagen porque a veces, cuando uno planea ser padre, empieza a generar esas expectativas y a hacer planes de cómo va a ser el futuro de nuestros hijos. Y en el momento del embarazo empezamos a pensar. Y yo a veces me gusta mucho contar una historia que aprendí en mi proceso, que habla de comparar el embarazo de un hijo, el proceso de tener un hijo, con cuando uno planea hacer un viaje, ¿verdad? Cuando uno planea viajar a Italia, por ejemplo. Vamos a pensar que nos vamos a Italia en este momento. Tenemos planeado irnos a Italia, compramos algunas guías de viaje de cómo va a ser ese país, ¿verdad? Aprendemos algunas palabras en italiano y entonces nos montamos en el avión, nos vamos para el aeropuerto, todos emocionados, todos deseando llegar, ¿verdad?, a coger nuestro vuelo que nos va a llevar a Italia, el viaje que siempre habíamos deseado. Entonces, una vez que nos montamos en el avión, pues resulta que habla el capitán del avión y nos dice: bienvenidos a nuestro viaje a Holanda. Imagínense, ustedes están en el avión esperando irse para Italia y resulta que los han montado en un avión que los va a llevar a Holanda. Y ahí empieza nuestra frustración. Dios mío, pero si yo me iba a Italia, ¿y ahora qué hago con las palabras que yo he aprendido en italiano? ¿Y qué hago ahora con mi guía de viaje? He tirado el dinero. Entonces uno va pensando y llega molesto cuando llega y aterriza el avión. Dice: Dios mío, pero es que esto no es donde yo había pensado venir. Entonces, bueno, básicamente el mensaje de esta historia es que si nosotros nos enfocamos en la frustración que nos produce el no haber llegado a Italia, vamos a perdernos la posibilidad de ver lo bonito que hay en Holanda. Porque en Holanda hay cosas muy bonitas también para ver. Hay tulipanes. Para los que no hayan ido a Holanda, yo soy europea y sé que en Holanda hay tulipanes, ¿verdad? Hay molinos de viento que son muy bonitos. Entonces, no siempre el desarrollo de nuestros hijos va a ir por el camino que nosotros queremos. Y no siempre las expectativas que nosotros nos planteamos para con nuestros hijos se van a cumplir. Pero eso no significa que no podamos disfrutar ese viaje y que no podamos aprender a valorar lo bonito que nos brinda ese proceso y esa vivencia que tenemos con nuestros hijos. Porque mucho de lo que han dicho Ray y de lo que han dicho estas madres es muy cierto, porque yo he pasado por ese proceso y ahora les voy a explicar un poquito en qué etapa de ese proceso me encuentro. Entonces les voy a hablar un poco de mi hijo. Este es mi hijo Héctor. Mi hijo Héctor tiene 21 años en este momento. Y a los 2 años y medio me lo diagnosticaron con autismo severo.
Y bueno, en ese momento recibí el diagnóstico y, como se podrán imaginar, yo estaba perdida, desesperada. No tenía ningún caso de autismo en mi familia. Hace 21 años no existía la información que tenemos hoy en día. Tampoco había muchos profesionales que sabían trabajar con personas con autismo, especialmente al nivel de severidad que tenía mi hijo. Y bueno, en ese momento yo estaba trabajando, yo me he dedicado al mundo de las finanzas por mucho tiempo. Y al principio, aunque yo pensaba que había aceptado el diagnóstico, ahora cuando vuelvo la vista atrás me doy cuenta de que en realidad no estaba aceptando el diagnóstico de mi hijo. Porque yo quería seguir con mi vida normal, yo quería seguir con mi carrera profesional. Me había costado mucho trabajo y mucho esfuerzo y muchos años de estudio llegar a donde yo llegué. Yo hice mi maestría en gerencia de proyectos y me licencié en administración de empresas. Estuve trabajando en Iberia, en el departamento de administración. Llegué a ser gerente de finanzas en una multinacional. Y para mí era muy difícil perder todo eso. Entonces, bueno, no solamente tenía ese diagnóstico de autismo severo, parece que la vida no estaba contenta con eso, sino que además desarrolló epilepsia a los 10 años. Y ahí empezó mi verdadero vía crucis, porque ya el autismo pasó a un segundo plano. Ya no me preocupaba tanto el diagnóstico de mi hijo, ya no me preocupaba tanto el que pudiera hablar o no pudiera hablar. Ya lo único que quería era no ver cómo convulsionaba mi hijo todos los días, varias veces al día. Y cómo tenía que terminar en un hospital prácticamente todas las semanas. Así que bueno, entonces tuve que tomar una decisión. O quería seguir pensando que no estaba pasando nada en mi vida y seguir en mi carrera de finanzas como toda una ejecutiva, o tenía que dedicarme a atender las necesidades de mi hijo. Porque la salud de mi hijo para mí era lo primero. Y entonces tomé una decisión y decidí renunciar a mi carrera profesional. Entonces, en ese momento, en lo único que encontré refugio fue en el estudio. Y en una actitud un poco que en ese momento, ahora lo pienso, y creo que no fue la más adecuada porque creía que el mundo era mi enemigo. Quería pelear contra el mundo. Todo el mundo venía a atacarme, todo el mundo venía a hacerme daño, a mí y a mi hijo. Nadie me daba respuestas. Yo iba al hospital y me decían, señora, a veces la medicación no responde. Hay personas que no responden a la medicación. Pero yo no quería resignarme a eso. Y por eso, aunque tuve que resignarme con que mi hijo no avanzara en su proceso de desarrollo, al menos en el tema de la epilepsia nunca me rendí. Y seguí buscando respuestas y me recorrí todos los hospitales de Florida. Me fui a San Petersburg con mi hijo al lado, yo sola, porque mi marido tenía que quedarse con mi otra hija porque tengo una hija con 19 años. Y me fui y allí convulsionó por 8 minutos. Tuvieron que ponerle oxígeno y casi se muere. Y estuvo 2 veces al borde de la muerte. La última vez estuvo 14 días entubado. Entonces, bueno, el estudio al menos me dio esa calma que necesitaba en ese momento y me convertí en Certified Advocate, que es una certificación que ofrece el Florida Developmental Disability Council para defender los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, a partir de ahí me uní a la Asociación de Autismo de la Florida e impulsamos leyes para mejorar la vida de las personas con autismo. También tuve la oportunidad, al poco tiempo de comenzar esa certificación, de unirme a una persona que en ese momento era el terapeuta conductual de mi hijo y cofundamos un centro de educación inclusiva en el Doral. Entonces volví a la universidad, me convertí en la directora del centro y abrimos un centro. Estuve 3 años en ese proyecto. Y estando justamente en ese proyecto, relacionándome con niños, aprendiendo de los testimonios de otros padres, fue cuando pensé que quizá, además de poder ayudar a mi hijo, podía ayudar a otras madres si me formaba como profesional. Y entonces
volví a la universidad y empecé un posgrado en apoyo conductual, o sea, Positive Behavior Support, disciplinas de apoyo positivo, de estrategia positiva. Y haciendo esa certificación fue cuando, no sé por qué, pensé que si me hacía analista de conducta, también podría ayudar con todo lo que era la parte conductual de los niños que estaban las familias que estaban también en mi situación. Y finalmente tomé la decisión de convertirme en analista de conducta. Y la verdad es que no fue una decisión fácil, porque para mí ver cómo estaba mi hijo, levantarme con autismo, acostarme con autismo y dedicar mi vida el resto del tiempo también al autismo, pues me parecía que era algo que yo no iba a poder conseguir. Pero nosotros, al menos en mi país, decimos que uno propone y Dios dispone. Y cuando Dios pone algo en tu corazón, por más alta que sea la montaña, el sol nunca va a lograr taparla. Y entonces, pues ahí fue donde comenzó mi experiencia con lo que es la terapia conductual y la disciplina positiva. Estas son unas imágenes en mi proceso de aprendizaje mientras me estaba convirtiendo en analista de conducta. Entonces, el día de hoy vengo a hablarles de algo que yo he aprendido en este camino y creo que es la clave de todo. Y creo que, en parte también ellos hablaron un poquito de eso. Para mí es muy importante cambiar el lente con el que vemos las conductas de nuestros hijos. Nuestros hijos no son conducta. Nuestros hijos no son malcriados. Nuestros hijos no son desobedientes. No son tontos. Nuestros hijos están transmitiendo una información. La conducta es información. Y nosotros como adultos somos los que tenemos la responsabilidad de descifrar esa información. En la siguiente diapositiva, si la pasan, por favor. No, en la anterior, volvemos a la anterior. Bueno, siguiente. Esto es lo malo de no tener el clicker. Bueno, entonces, básicamente, para poder descifrar ese mensaje que tienen nuestros hijos, obviamente todo el mundo no tiene las mismas herramientas. Pero para mí lo más importante es entender, que eso también me costó tiempo entenderlo, que no necesitamos tener todas las respuestas. Solamente necesitamos un lugar donde comenzar. Necesitamos tener ese espacio, que eso es una de las cosas que me ha gustado mucho que mencionó Ray, porque también fue otra de las dificultades que yo tuve. El entender que nosotros no podemos hacerlo todo, que necesitamos apoyo de otras personas, que tenemos que rodearnos de nuestro círculo de apoyo para poder transitar por este camino, porque de otra forma va a ser imposible que logremos lo que queremos lograr. Entonces, básicamente, en el ámbito del análisis conductual, la función de la conducta se observa de una manera distinta, pero como no vengo aquí a darles clases de teoría, que lo que vengo es a darles clases de práctica y práctica de madre, pues para mí lo más importante que entiendan es la visión de la función de la conducta desde el lente de un padre. Y básicamente es entender que cuando nuestros hijos presentan una conducta que nosotros no entendemos, siempre hay un porqué detrás de esa conducta. Y ese porqué fundamental viene por 3 razones principales. La más importante es la falta de habilidades. Los niños son pequeños, todavía no tienen desarrollado el cerebro de manera que puedan hacer las cosas que nosotros hacemos. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos adultos y los estamos viendo con el lente de adulto y a veces esperamos cosas que ellos por su etapa de desarrollo todavía no son capaces de hacer. ¿Y entonces qué pasa? Pues que entonces ellos transmiten esa necesidad, que es otra de los puntos. Básicamente nos están diciendo necesito algo y la manera de comunicarlo
como no tienen la habilidad para hacerlo como nosotros esperamos que lo hagan, ¿cómo lo hacen? A través de una emoción. Entonces, por eso es que los niños lloran, por eso es que los niños tiran las cosas, por eso es que los niños se autoagreden, porque en realidad lo que te están diciendo es necesito comunicar algo, porque necesito, es la necesidad, ya sea de algo que sea una necesidad básica o algo que esté en el entorno, pero no tienen la habilidad de comunicarlo. Y entonces tienen que recurrir a esa emoción porque es la única forma en que ellos obtienen lo que están pidiendo. Nuestro trabajo es enseñarles a cómo obtener lo que ellos necesitan de la manera que socialmente es más apropiada. Y básicamente eso es lo que hace la función. O sea, básicamente de eso es de lo que se encarga la terapia conductual. En la siguiente diapositiva, básicamente, pues es una imagen creo que bastante representativa de lo que es un niño. Un niño es un cerebro en construcción. El 95% del cerebro se desarrolla antes de los 5 años. Pero la corteza prefrontal, que es donde está el control de las emociones y es donde está el control de los impulsos, básicamente, todavía no está desarrollado. Por eso es que los vemos a veces haciendo cosas que no entendemos por qué las están haciendo, pero es básicamente porque ese control que ellos tienen que desarrollar con el tiempo y que tarda más tiempo en desarrollarse, todavía no lo tienen desarrollado. Entonces, bueno, este es otro punto también que siempre me gusta hacer mucho hincapié en esto porque nosotros tenemos que dejarles saber a nuestros hijos que expresar las emociones está bien. Lo que no está bien son ciertas conductas. Nosotros tenemos creo que es importante que los padres entiendan que las emociones no deben de reprimirse. No es conveniente decirle a un niño, no llores, no hagas esto, porque estamos limitándolo y estamos impidiendo que eventualmente ese niño aprenda a gestionar esas emociones. Y eso luego va a ser un problema cuando llegue el futuro. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos aprendido como adultos, y creo que a todos nos lo han enseñado, es tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces, si nosotros desde un principio, cuando el niño está pequeño, no les explicamos que realmente está bien sentir las emociones, no les enseñamos a identificar esas emociones y no les enseñamos a gestionar las emociones y simplemente nos limitamos a cohibirlos en esas emociones, con imposiciones para que no expresen esas emociones, estamos interfiriendo en ese proceso de desarrollo natural. Entonces, ¿cuál es la manera más apropiada para entonces nosotros enseñarles a manejar las conductas y que va de la mano con el tema de las emociones? Pues precisamente validando la emoción. Por ejemplo, le tenemos que decir a nuestros hijos, nuestro hijo quiere coger un juguete del amiguito y entonces le pega al amiguito y le quita el juguete. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como adulto? Ok, cariño, yo entiendo que tú quieres el juguete y está bien que tú expreses esa necesidad, pero la manera más adecuada es, tú puedes, dependiendo del grado de desarrollo de cada niño. Si el niño tiene lenguaje verbal, pues se le puede decir, ¿me puedes prestar el juguete? O que le dé en el hombro al amiguito. En fin, dependiendo, pues hay diferentes formas de hacerlo, pero básicamente es, en un plano general, explicar un poco en qué consiste la gestión de las emociones con los niños. Validamos la emoción, reconocemos la emoción, le ponemos un límite diciéndole, ok, está bien que sientas la emoción, pero no podemos hacer eso ahora. Y sobre todo, darle una alternativa. Cuando los niños son pequeños, se le puede dar una alternativa basado en lo que sabemos que le gusta a nuestros niños. Pero eventualmente, cuando el niño cognitivamente ya está un poquito más desarrollado, es bueno que siempre le demos la opción de que él busque esa alternativa, porque eso lo va a ayudar después a desarrollar su propia independencia y autonomía tomando decisiones, ¿no? Entonces, ahora les voy a hablar de 5 pasos, que para mí hay bastantes más. El tema de las estrategias y las herramientas son bastante extensas, pero he querido traer las que son para mí más importantes y las que a mí me han funcionado mejor con mi hijo.
y con las que yo trabajo con el resto de personas con las que he venido trabajando. Entonces, esos pasos, el primero, anticipar y preparar. Este paso, cuando uno anticipa y prepara el entorno donde se desenvuelve el niño, es la estrategia más efectiva para prevenir las conductas. En los proyectos de negocio decimos que la fase de planeación es la fase más importante de un proyecto. Pues en el caso del manejo de las conductas, el anticipar y el preparar es la parte más importante dentro del manejo de las conductas de nuestros hijos. ¿Y cómo podemos anticipar y preparar? Pues aquí vemos algunas de las estrategias, como les he dicho. Una de ellas es el tema de los visuales. Hay personas que piensan que los visuales es solamente ponerle imágenes al niño, pero el tema del apoyo visual va mucho más allá. Por ejemplo, nosotros cuando vamos al aeropuerto, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es buscar las indicaciones de hacia dónde vamos. Cuando trabajamos, ¿qué hacemos? Tenemos una agenda. La agenda donde organizamos nuestras citas son visuales. Entonces, si los adultos utilizamos apoyos visuales a lo largo de nuestro día a día, ¿por qué no le facilitamos eso a los niños? ¿Por qué veo que muchos adultos no utilizan visuales para apoyar el proceso de aprendizaje de los niños? El tener los visuales nos ayuda a organizar nuestro cerebro y, como dijo Ryan anteriormente, cuando tú sabes qué es lo que vas a hacer visualmente, tienes una estructura de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer ahora, qué es lo que voy a hacer después, eso te organiza tu cerebro y reduce muchísimo el nivel de estrés que puede generarle, esa ansiedad que le puede generar a un niño el no saber qué es lo que va a hacer. Y especialmente cuando estamos hablando, y vuelvo al punto, y siempre lo voy a seguir recalcando, estamos hablando de niños que su cerebro se está desarrollando, no estamos hablando con adultos. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el lente y decir, estoy hablando con un niño que su cerebro se está desarrollando y tengo que darle los apoyos que necesita. Otra estrategia es el temporizador. Cuando los niños son muy pequeños, yo me he encontrado con profesionales que están a favor y otros que no están a favor. Entonces, siempre hablamos de lo mismo. Esto es un plan individualizado. Estamos hablando que hay que ver cada niño cómo responde a cada una de estas estrategias. Esto no son recetas mágicas, esto no son una receta de cocina que tienes que seguir los pasos uno por uno. Estas son estrategias que tienes que ir probando. Esto es prueba y error, y si no te funciona, entonces pruebas otra estrategia. Pero hay muchísimos niños que les ayuda, y especialmente porque los niños no tienen lo que es el sentido del control del tiempo. Entonces, si tú le dices a tu hijo, en 5 minutos tenemos que recoger, probablemente a lo mejor si es muy pequeño, él no va a saber qué es 5 minutos. Puede pensar que es una eternidad, o a lo mejor se le pasa tan rápido que dice, pero ¿cómo 5 minutos? Ya pasa el tiempo, tan rápido. Entonces, usar un temporizador que puede ser tan simple como un relojito de estos de arena, le da a ellos la sensación, o la estructura visual de que la actividad va a terminar dentro de los próximos 5 minutos. Entonces, en el tema de las transiciones ayuda muchísimo, porque ya el niño sabe que cuando se acabe el relojito o suene el timer, tenemos que pasar a la siguiente actividad. La anticipación es otra de las estrategias. Cuando nosotros anticipamos lo que vamos a hacer, nosotros ya sabemos lo que nos espera y reduce nuestro nivel de ansiedad. Cuando nosotros nos estuvimos preparando para venir a este evento, Ray nos mandó una agenda y nos dijo, este va a ser el orden de las actividades. Ya nos anticipó lo que íbamos a hacer. Entonces, con los niños pasa exactamente igual. Tenemos que anticiparle qué es lo que les espera, porque si no, ellos no saben qué es lo que van a hacer. Ustedes se imaginan que ustedes cojan a su hijo, lo montan en el carro y lo llevan, y se lo llevan para un sitio donde él no sabe a dónde va a ir, ni sabe qué es lo que va a hacer. Va a ir todo ese camino pensando, ¿y dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Entonces, son cosas tan simples. Yo siempre digo que la disciplina positiva es sentido común, porque es aplicar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos aprendido en nuestra vida de adultos, bajándolo a un nivel donde es un nivel de un niño que está empezando a aprender. Entonces, es tan simple como eso. El primero y después, que eso para mí me ha resultado muy efectivo,
especialmente con mi hijo también. Nosotros le llamamos la regla de la abuela. Primero te comes los vegetales y después te comes el postre. O primero primero haces la tarea y después juegas. Entonces, el ponerle visualmente, para que él sepa, primero tengo que hacer esto y después tengo que hacer lo otro. Es una estrategia también que funciona mucho. Las preferencias. A mí me encanta el tema de las preferencias porque cuando tú incorporas las preferencias de los niños, no solamente se te facilita el manejar sus conductas, sino que a la vez tú les estás transmitiendo el mensaje de que estás valorando sus gustos. Ah, mi mamá sabe que me gustan los dinosaurios y mira, me compró un pijama de dinosaurios. Entonces, tengo muchos papás que me dicen que tienen problemas a la hora de irse a dormir los niños. Entonces, bueno, hay estrategias que se pueden utilizar al margen de lo que hablan muchos psicólogos, de darte un baño de agua caliente, del vasito de leche caliente. Pero para mí me gusta mucho incorporar este tipo de cosas que a ellos les gustan porque, por ejemplo, si a tu hija le gusta Aurora, del cuento de la Bella Durmiente, le puedes decir, comprarle su pijamita de Aurora y decirle, ¿vamos a dormir con Aurora esta noche? O vamos a contarle un cuento a Aurora. Y te la llevas a la cama. O si a tu hijo le gustan los dinosaurios, le puedes poner unas pisaditas de estas de dinosaurios que vayan de la sala al dormitorio y le dices, vamos a seguir los pasos del dinosaurio. Mira, es la hora de dormir. Nos vamos siguiendo los pasos del dinosaurio. Entonces, hay muchísimas estrategias que se pueden utilizar incorporando lo que son los intereses y las preferencias de nuestros hijos. Si hay problema a la hora de comer, le compramos unos cubiertos que tengan los muñequitos que a él le gustan o compramos los stickers y se los pegamos. Entonces, son tantas cosas que se pueden hacer que nos pueden simplificar nuestro día a día con nuestros hijos. Y el tema de las opciones. El tema de las opciones es el que más me gusta, porque ese, ya se lo digo, que yo lo he practicado no solo con mi hijo con autismo, sino con mi hija también, y siempre me ha resultado súper efectivo. Me acuerdo, mi hija, por ejemplo, me decía, mami, ¿qué hay hoy para comer? Y yo le decía, lentejas. Y me decía, ay, pero yo no quiero lentejas. Y yo le decía, ¿las quieres en puré o las quieres enteras? Y me decía, pero es que no quiero lentejas, ¿enteras o en puré? Porque ahí no puedes entrar en negociar, porque si no, ahí te pierdes, como digo yo. Entonces, ¿enteras o en puré? Fine, enteras. Entonces, les digo que eso funciona y mucho. Entonces, otro problema que observo mucho, que me han comentado, el tema de que los niños... Bueno, me lo han comentado, no, yo también lo viví con mi hija. Le voy a contar otra anécdota, esa se me había olvidado. El tema de la ropa. Mi hija quería ponerse vestida, hecha un payaso para salir a la calle. Y yo le decía, Lucía, hija mía, esa ropa para ir a la calle, ay, pero es que me gusta, yo quiero este pantalón, yo quiero este pantalón. Y yo le decía, bueno, mira. Y en ese tiempo yo todavía no era analista de conducta, por eso les digo que a veces la disciplina positiva es sentido común. Y yo le dije, vamos a hacer un trato. Mamá va a elegir la ropa para salir a la calle y tú vas a elegir tu ropa para estar en la casa. Te puedes poner la ropa que tú quieras. Y les digo que eso fue remedio santo. Cuando íbamos a salir y ella me decía, mami, me quiero poner, digo, ¿te acuerdas de lo que acordamos? Para salir, mamá elige la ropa. Entonces, ella se ponía, ok, bye. Sí, es verdad, me acuerdo. Y ya se la ponía. Entonces, el tema de las opciones, les aseguro que, me imagino que muchos de ustedes, ¿quién está utilizando el tema de las opciones en su educación? Bueno, bastantes mamás. Ya tienen el tip, a partir de hoy, ya saben, tienen que empezar a utilizar las opciones, que eso les va a funcionar y se van a acordar de mí. En la siguiente, el tema de mantener la consistencia. Volvemos al mismo punto, tenemos que organizar la estructura del cerebro de nuestros hijos, que no comprenden el sentido del tiempo, que no tienen el concepto que nosotros tenemos de cómo hacer las cosas. Y cuando les damos una rutina diaria, al crear una rutina diaria, no solamente estamos estructurando su cerebro, sino que además les estamos ofreciendo la posibilidad de desarrollar su autonomía. Porque cuando nosotros creamos esa rutina, si nosotros sabemos que siempre antes de comer tenemos que lavarnos las manos, va a llegar un momento en que ya nosotros no le vamos a tener que decir, como mi madre nos tenía que decir 20 millones de veces, lavaros las manos antes de comer. Ya llega un momento en que ellos saben
que antes de comer hay que lavarse las manos y ellos mismos van a ir haciendo su rutina diaria porque los seres humanos somos, o sea, nuestro día a día está basado en hábitos. Nosotros creamos los hábitos a través de la rutina. Bueno, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, pero yo a veces, cuando cambio mi ruta para ir a otro sitio, que no es, precisamente me estoy acordando de una vez que iba para otro sitio que no era mi trabajo, pero como ya yo tenía mi rutina de que era ese el camino, me fui por otro sitio. O sea, tenía que ir para otro sitio, me fui terminé mi trabajo y me había ido no me había acordado que me tenía que ir para otro sitio. Entonces, las rutinas funcionan, el cerebro lo registra y le das ese sentido de independencia. Y el horario consistente también es muy importante. ¿Por qué? Porque en el horario nos ayuda para este tema precisamente que estamos hablando de las transiciones. Si nosotros le creamos el horario a nuestro hijo de que a las 9 de la noche lo llevamos a dormir, te va a ser mucho más fácil que él se vaya a dormir a las 9 de la noche. Si lo dejamos que un día se acueste a las 9, otro día a las 11, otro día a la 1, otro día a las 7, al chiquito lo van a volver loco. Entonces va a decir, pero ¿y por qué me tengo que acostar hoy si ayer me acosté a las 10? Entonces, el tema de la comida también. Si nosotros le creamos el hábito de comer a una misma hora, ya es que hasta el reloj biológico. Mira, mi hijo es un reloj. A las 5:30 de la tarde tengo que darle la merienda. Y yo digo, Dios mío, pero este niño ¿cómo sabe que son las 5:30? Es la rutina, es el crearle el hábito a través de un horario consistente. Y ya, bueno, es que yo creo que, ya les digo, o sea, esto no es pura invención, es que realmente funciona y son cosas que son de sentido común. Y reforzar lo positivo. Bueno, el tema del reforzamiento positivo creo que es la clave del aprendizaje humano. No solamente porque en términos de ciencia, cuando uno refuerza algo, aumenta la probabilidad de que ese comportamiento se repita en el futuro, sino porque los seres humanos nos basamos en reforzamiento positivo. ¿A quién le gusta trabajar sin que le paguen? A ver, ¿ves? Nadie. Todo el mundo trabaja porque sabe que le van a pagar. Eso es reforzamiento positivo. Entonces, nuestros hijos no son diferentes. Vuelvo al mismo punto. A nuestros hijos les gusta que cuando hacen algo, que se lo reconozcan. Y nosotros como padres, y yo reconozco que tuve que trabajar mucho en eso, muchas veces damos por sentado las cosas que nuestros hijos hacen bien. Entonces, si ellos no dan una conducta que sea problemática, nos olvidamos de reconocérselo. Si nuestro hijo recoge su cuarto sin que se lo hayamos dicho, que a lo mejor uno lo piensa y dice, mira, recogí el cuarto, qué bien. No te lo quedes en la mente, díselo. Dile, mira, me encantó que hoy recogiste el cuarto sin que te lo dijese. Entonces, si nosotros reforzamos eso que ellos están haciendo bien, va a haber muchas más posibilidades de que ellos sientan la motivación de decir, mira, voy a seguir haciendo las cosas bien porque mi madre me lo está valorando y me lo está reconociendo. Y también otra cosa, y fue una de las razones por las que puse esta cita, que tenemos que valorar cualquier mínimo progreso que tengamos en nuestros hijos. Siempre, obviamente, hay que crearnos expectativas. Y lo estaba hablando con Carolina cuando estábamos ahí, acerca del tema este de que a veces tratamos de sobreproteger demasiado a nuestros hijos. Por ese sentimiento de que pensamos que no van a ser capaces de hacer algo y a veces nos sorprendemos y hacen cosas que nosotras pensamos que no eran capaces de hacer. Y a veces pasa lo contrario, nos creamos expectativas demasiado altas. Entonces yo siempre le digo a los padres que cuando estemos viendo a nuestros hijos, no los comparemos con nadie. La comparación que tenemos que hacer de nuestros hijos es nuestro hijo de hoy con nuestro hijo de hace 6 meses. Porque ahí es donde vamos a ver los pequeños avances. Si nos enfocamos en comparar a nuestro hijo con el hijo del vecino, o con la hija del vecino, o con la prima, o con la amiguita, podemos llevarnos una gran decepción. Y a mí eso me rompía el corazón con mi hijo. Cuando a mí una profesora, mi hijo tendría unos 6 años, me dijo, tu hijo nunca va a hablar. En ese momento yo hubiera querido matarla, se lo confieso aquí. Dios mío, perdóname. Pero tenía razón. Pero toda mi desesperación era que yo quería que mi hijo pudiera decirme algún día, mamá, te quiero. Y eso nunca llegó.
Pero no por eso voy a dejar de celebrar cada uno de sus pequeños avances. Cada vez que él me mire, como decía Ray, cada vez que mi hijo me haga un contacto visual y me sonría, cada vez que mi hijo me pone el hombro aquí, que mira, tenía que haber incluido esa foto aquí, y me pone su cabecita aquí para que yo le dé un besito. Eso es lo que uno tiene que valorar. El año pasado, cuando estaba escribiendo un post en Instagram de la Navidad, leí una publicación de una madre y no pude contener no me pude contener y le tuve que responder en el post. Porque esa madre, pobrecita, me dio tanta lástima y me dijo, este año yo no voy a celebrar la Navidad, yo no voy a poner árbol de Navidad en mi casa. Porque ¿para qué? Mi hijo no lo mira, mi hijo no disfruta los regalos, mi hijo no abre los regalos. No tiene sentido que yo celebre la Navidad. Y yo le dije, mira, quizás lo que para ti es valioso, el abrir regalos, el mirar las luces, para tu hijo no significa nada, pero eso no quiere decir que él tenga una sensación de alegría y de motivación, a lo mejor de verte a ti cantarle una canción alrededor del árbol de Navidad, o de ver el entusiasmo y la alegría que tú tienes en tu cara cuando tú abres el regalo por él. Entonces, el punto es ese. A veces creemos que lo que a nuestros hijos le gustan y lo que a nuestro hijo le hace feliz es lo que nos hace feliz a nosotros. Y no siempre es así. Por eso digo lo de cambiar el lente, porque nosotros tenemos que empezar a pensar que nuestros hijos no son el reflejo de nosotros. Nuestros hijos son personas independientes. Y nuestro trabajo como padres es ayudarlos a que ellos tengan su propio proceso de crecimiento y de desarrollo, independientemente del grado donde lleguen. Si no llegan a ser médicos, si no llegan a ser astronautas, si no llegan a ser una persona que pueda casarse o tener hijos, no importa, es nuestro hijo. Y eso es lo único que tenemos que pensar. Y la enseñanza en calma es otro de los puntos también importantes. Yo le digo las 3 Cs de la calma porque es la situación que vamos a crear para que nuestro hijo no presente esa conducta que a lo mejor no deseamos en ese momento. Entonces, para nosotros poder pedirle a nuestros hijos cosas, por eso digo que el tema de la planificación es muy importante, es primero establecer una conexión. A nadie le gusta que le pidan las cosas de mala forma o que se las impongan, ¿verdad? A todos nos gustan que nos pidan las cosas pues, de buena forma, por favor. Entonces a nuestros hijos a veces quizás sea necesario ponernos a la altura de ellos y decirle, cariño, necesito que recojas tus juguetes. O darle un abrazo primero y decirle, sabes que te quiero mucho, ¿verdad, cariño? Venga, pero ahora vamos a recoger los juguetes. Entonces, ese momento de conexión con nuestro hijo va a establecer un momentum, o sea, el momento en el que a lo mejor va a estar más predispuesto a hacer lo que tú le estás pidiendo. Que si tú estás en la cocina y le dices, recoge tu juguete, a lo mejor él en ese momento, porque todos tenemos malos días y nuestros hijos no son la excepción. Entonces, a lo mejor a ti tu marido te dice un día, mira, tráeme esto y no te importa, pero a lo mejor el segundo día tú dices, cariño, ¿tú no me lo puedes pedir de otra forma? ¿Me lo tienes que pedir así? Entonces, ¿por qué nuestros hijos son diferentes? No son diferentes. Y lo del tema de la claridad también es importante, que yo también reconozco que soy culpable. Bueno, he sido culpable, ahora trato de medir mucho mis palabras. Vete allí y tráeme aquello. ¿Qué cosa es aquello? Y te dicen, no, es que no lo encuentro, pero está ahí, es que no lo ve, ahí, está ahí. Entonces, tenemos que tener claridad en lo que les pedimos. Necesito que me traigan los zapatos rojos que están en el armario de tu hermana. Porque eso, como les digo, va a reducir situaciones que entonces va a decir, pero es que tú no te enteras, que te lo estaba pidiendo, que estaba ahí, que no lo viste, que va. Entonces, ahí ya empieza la dinámica de la discusión. Y el tema de las consecuencias también es importante. Cuando nosotros ponemos una consecuencia, si nosotros le decimos, después de las 9 de la noche, no se toca el tablet, tenemos que cumplirlo. No es ni mamá, por favor, ni papá, por favor, ni la abuela me lo deja, no es que papá me lo deja, no es que mamá me lo deja. Esa lucha de poder
tenemos que ser firmes en las consecuencias. ¿Por qué? Porque si no somos firmes en las consecuencias, el niño que va a aprender, pues que a veces sí y a veces no. Entonces, depende de lo mucho que insista, es que lo voy a lograr o no. Entonces, cuando yo a mi hija le decía, esto es lo que hay para comer, ¿las quieres enteras o las quieres en puré? Pero eran las lentejas lo que había para comer. Y ya ella sabía que me dijese lo que me dijese, eso era lo que había para comer. Entonces, esta es otra de las recomendaciones que les puedo decir hoy. Y por último, el tiempo de calidad. Yo no me gusta hablar en plan catastrofista, pero desafortunadamente vivimos en una época en la que no es como antiguamente, que mamá se quedaba en casa. Nosotros somos 6 hermanos del mismo papá y de la misma mamá, y mi mamá se quedaba en casa cuidándonos y mi papá era el que trabajaba. Hoy en día no es así. Hoy en día mamá trabaja y papá trabaja. Y entonces encontrar esos momentos en los que tenemos para conectar con nuestros hijos y para dejarles saber cuánto los queremos, se nos dificulta. Pero tenemos que buscar el momento, porque como dice mi hija, esas son las memorias. Como ella nació aquí en este país, en vez de decir los recuerdos, ella dice the memories, dice, es que estas son mis memorias. Entonces ella quiere guardar esas memorias. Esos momentos que nosotros tenemos con nuestros hijos hoy son los momentos que van a quedar en su recuerdo para el mañana. Y todo el mundo, todos, yo estoy segura que aquí no hay nadie que no recuerde su infancia con mejor o peor recuerdo. Entonces, en nuestra mano está el ofrecerles a nuestros hijos qué memorias queremos dejarles. Tenemos que buscar el tiempo. Yo sé que no es fácil. Yo no solamente entiendo lo que vosotros sentís, es que llevo los mismos zapatos que vosotros lleváis desde hace 21 años. Y hay que buscar el momento. Pero para buscar ese momento, quería cerrar con esta diapositiva porque vosotros tenéis el punto de apoyo para mover no solo vuestro mundo, sino el mundo de vuestros hijos. Y es el amor que tenéis en vuestro corazón. Eso es lo que tenéis que pensar siempre. Vosotros sois el padre que vuestro hijo necesita porque tenéis la materia prima más importante. Yo sé que no es fácil, yo sé que no somos invencibles, muchos padres. Escucho a mucha gente que nos dice, no, es que Dios le manda a estos hijos a quien sabe que van a poder cargar esa cruz. Yo por mucho tiempo pensé que no necesitaba ayuda, que yo podía hacerlo todo, que yo era invencible. Pero creo que lo más bonito que puede un ser humano hacer es reconocer que no podemos hacerlo todos solos, que cometemos errores y que no está mal cometer errores, porque los seres humanos somos seres que vamos aprendiendo. Nuestra vida es un proceso, es un continuo proceso de aprendizaje. Lo importante es reconocer, estar dispuestos a aprender, a reparar cuando tengamos que reparar y a continuar. Si nos cansamos, nos sentamos, pero seguimos adelante. Quiero cerrar con unas palabras. El otro día lo vi en una publicación de Facebook, en un podcast que yo escucho, que me gusta mucho porque habla de personas que realmente hacen diferencia en nuestra sociedad. Y hay un chico que me quedé enamorada del muchacho, tiene 18 años, parálisis cerebral, nació muerto, 50 operaciones de cerebro y 2 veces estuvo en parada cardíaca que prácticamente estaba muerto. Y ese chico nos dio una lección de vida a todos los que vimos su entrevista. Entonces, él habló del método que él utiliza para poder seguir adelante cada día y para encontrar la motivación que necesita. Y consta de 3 pasos. Y yo hoy les voy a dar esos 3 pasos. ¿Ok? Paso número 1. Actitud positiva siempre. Paso número 2. Actitud positiva siempre. Y paso número 3, ¿todos juntos? Actitud positiva siempre.
Muchas gracias.